¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta de Intereconomía. Hoy es miércoles 9 de enero de 2018, les habla Rafael Núñez Huesca, ya me conocen, y aquí al señor que tengo al lado, nuevo director de Gato al Agua, que ayer se consumó su debut, también lo conocen, José Javier Esparza. Se consumó, no se consumió. Se consumó su debut, además con muy buena nota, según hemos podido comprobar yo con mis amigos, esos gato adictos que hay en Alcoy, con los que siempre me dan un feedback extraordinario, me dijeron que chapó, que chapó. La verdad que tampoco tiene mérito, tratándose de, entre comillas, porque cito literalmente, un gigante intelectual como José Javier Esparza. Y tratándose además de gente de Alcoy, que tiene una moral, como es bien sabido. José Javier, la última hora. Sí. Actualidad obliga. Saben ustedes que hace unos minutos se ha firmado definitivamente, por fin. Ayer parecía que las espadas seguían en el alto y que el acuerdo estaba más lejos que nunca. Bueno, pues después de una reunión entre el Partido Popular y Vox, han acordado que sea Juanma Moreno, con el apoyo de Vox y también de Ciudadanos, y obviamente del Partido Popular de Andalucía, el próximo presidente de la Junta de Andalucía. Lo primero y principal, antes de entrar en los puntos del acuerdo, que tiene miga, ahora lo vas a ver, José Javier. Viene José Javier de una reunión y prácticamente está enterándose en directo de todas estas cosas. He visto la noticia y nada más. Vas a ver cosas que ha conseguido Vox que a mí me llaman la atención, pero lo primero y principal es que después de 36 años, la Junta de Andalucía no conocía a un presidente que no fuera socialista en casi 4 décadas, sale el socialismo, el régimen de la PSOE, que decía Susana Díaz, del Palacio de San Telmo, y entra el Partido Popular con exactamente la mitad de diputados autonómicos que obtuvo Javier Arenas Bocanegra. Javier Arenas, con 52 diputados, no logró hacerse con las riendas de la Junta de Andalucía y Juanma Moreno Bonilla, con 26, exactamente con la mitad, lo va a conseguir. Cosas de la política. José Javier, lo que te quería comentar y también informarles a ustedes, porque yo creo que vamos a estar hablando de esto largo y tendido y que va a traer mucha cola. Vox acaba de hacer público, también el Partido Popular, el documento en el que el Partido Popular y Vox se comprometen a implementar una serie de medidas a propuesta de Vox. Se ha respetado el contrato, por así decirlo, entre Ciudadanos y el Partido Popular, pero Vox ha conseguido introducir una serie de elementos ideológicos propios. A mí, de entre todos ellos, el que más me llama la atención, José Javier, y creo que a ti y a los espectadores también, es uno que dice, literalmente, la derogación de la totalitaria Ley de Memoria Histórica. Bien. Andalucía va a ser la primera de las 17 comunidades autónomas, veremos si continúa este proceso, que abandona esta ley para muchos totalitaria y por supuesto ideológica que implementó Zapatero y que hoy... Y hay que recordar, ley a la que el Partido Popular se opuso cuando estaba en la oposición, que mantuvo cuando llegó al poder. Mantuvo sin fondos. Sí, pero según lo mires. Porque el problema ahí no eran solo los fondos para tales o cuales clientelas. Por otra parte, en la medida en que se transfería la competencia a las comunidades autónomas, estas se encargaban de sufragar con sus presupuestos regionales esa misma ley que seguía vigente porque el PP quiso. Ahora el PP se aviene a algo que es elemental, que es que la verdad histórica no se puede dictar por ley, y mucho menos como quería el PSOE, con penas de hasta cárcel para el intelectual discrepante, que era una cosa como maoísta. Bueno. A mí me parece, desde luego, de entre todo lo comprometido entre el Partido Popular y Vox, lo más relevante, porque me parece que va a resultar incomodísimo, por ejemplo, para un partido como Ciudadanos, defender esto, hacerse cargo de esto. El gobierno de Juanma Moreno Bonilla va a ser gobierno, gracias, entre otros, a este compromiso, a derogar la Ley de Memoria Histórica. A mí me parece un hito fundamental. Absolutamente. Otro de los compromisos que ha adquirido el Partido Popular es la creación de una consejería de familia. ¿Qué te parece? Yo creo que es inédito. No sé si en los años 80 hubo alguna vez este tipo de consejerías. Que yo recuerde específicamente, no. Y también es importante que el Partido Popular en esto haya cedido, porque esto igualmente formaba parte del arsenal ideológico del Partido Popular en los años 90 y que una vez más, ya en tiempos de Aznar, por cierto, renunció por razones, en la época de Aznar era así, fundamentalmente presupuestarias. Pero es enteramente lógico.
en fin, pues, distinguidos socialistas como Joaquín Leguina lo han defendido. Es absolutamente lógico que en un país que se encamina ya abiertamente a un invierno demográfico irreversible, se tomen medidas políticas que, por otra parte, se han tomado exactamente igual en todos los países europeos, donde se ha podido hacer para tratar de no quedarse vacíos, simplemente. Es verdad que tiene un trasfondo ideológico, doctrinal, filosófico importante. La cuestión es que desde un punto de vista meramente objetivo, de sentido común, de gestión de la cosa pública, era muy alarmante, muy llamativo que en España nadie se ocupara de un asunto que es vital, ¿no? ¿Sabes cuál creo yo, José Javier, pensando en este tipo de iniciativas a las que se ha comprometido el Partido Popular, dónde va a estar el truco? A la hora de que el Parlamento de Andalucía procure aprobar este tipo de leyes, las aprobarán el Partido Popular y Vox sin el apoyo de Ciudadanos. Y por tanto este plan, este compromiso, es muy posible que quede en papel mojado. Sí, pero yo no veo por qué Ciudadanos podría oponerse a la creación de una consejería de familia. No estoy pensando precisamente en eso, estoy pensando en la memoria histórica. Tampoco veo por qué Ciudadanos podría oponerse a la derogación de la ley de memoria histórica. Podría entender que pusiera una alternativa. Es verdad que para Ciudadanos, lo explicabas anoche del Gato, esto le coloca en una situación delicada. Es decir, si Ciudadanos ahora quiere hacer ver que la izquierda es suya, va a tener que ponerse en plan podemita a este respecto. Pero entonces va a perder credibilidad, incluso en ese caso también, haga lo que haga. La izquierda es suya porque la derecha ya no es suya. Tú entiendes que claro, el electorado, la mitad, hubo en las postrimerías de los gobiernos de la UCD, de los gobiernos de Suárez, hubo una intervención en el Parlamento Nacional, en las Cortes de Alfonso Guerra, ya digo, en el ocaso de la UCD, en el que Alfonso Guerra bramaba con ese estilo tan suyo y le decía a Adolfo Suárez que su partido, que la UCD, había dejado de tener sentido porque la mitad de la UCD estaba votando con Alianza Popular y la otra mitad ya estaba votando, quizá un poquito menos de la mitad, ¿sí?, pero un porcentaje importante de los diputados de la UCD ya votaban con los socialistas, rompiendo ese equilibrio que había tenido sentido durante los años de la transición, pero que dejaba de tenerlo. Parece que en realidad la vida fue es... una operación de poder fundamentalmente, además, quiero decir que tenías gente como Francisco Fernández Ordóñez, que estaban ya con el Partido Socialista, y otros como Herrero de Miñón y compañía, que estaban ya con Alianza Popular, es decir, que sí. ¿Tú crees que Ciudadanos corre el riesgo? Porque Ciudadanos nace como consecuencia de una crisis separatista en Cataluña, y esta crisis permanece, de manera que es posible que la existencia de Ciudadanos siga teniendo sentido. Pero un partido cuyo equilibrio a la hora de existir es tan difícil y se está demostrando en Andalucía, ¿tú le ves futuro? Es complicado, en la medida, y yo creo que ellos lo saben, en que sean capaces de recoger los restos del naufragio de la socialdemocracia, como Macron en Francia, más o menos, podrá ser un polo, digamos, de pensamiento moderado progre, cómodo en el sistema y con una cierta atmósfera reivindicativa de, bueno, para poder sentirse progresista. Pero en España eso es complicado porque el Partido Socialista tiene una estructura muy fuerte. Es verdad que Pedro Sánchez está consiguiendo demolerla a pasos agigantados. Es decir, que tú solo le das a Ciudadanos la posibilidad de supervivencia si es a costa de la izquierda, orientándose hacia la socialdemocracia. A costa de la derecha yo creo que en absoluto nada más, ¿no? El fenómeno además el fenómeno de Ciudadanos se ve muy bien en Cataluña, donde el electorado de Ciudadanos es mucho más de izquierdas que en el resto de España. Y es quizá precisamente por el contexto catalán, el contexto separatista. No nos desviamos, vamos a seguir analizando punto por punto estos aspectos a los que se ha comprometido el Partido Popular y que han sido propuestos por Javier Ortega Smith, por el partido de Santiago Abascal. La colaboración de la Junta de Andalucía, compromiso que adquiere el Partido Popular, ojo, en la deportación de 52.000 inmigrantes ilegales. Esto lo ha firmado Juanma Moreno Bonilla. Y esto es muy importante, porque vamos a ver, no se trata de ir casa por casa buscando ilegales para echarlos del país. Esto, lo cuenta Cristina Seguí, lo desarrollará esta noche en El Gato al Agua, proviene de una denuncia policial que se basa en lo siguiente. Por principio, en España y en todas partes, un inmigrante ilegal en situación clandestina, sin residencia, etcétera, tiene que ser devuelto a su país. Claro, si no, imagínese usted lo que sería esto. Bien. Para poder devolverlo a su país,
tienes que saber de qué país es, si no, malamente. ¿Cómo puedes saber de qué país es? Él no te lo va a decir. Has de recurrir a su documentación. La mayor parte de ellos no tienen más documentación que la afiliación que les hace la Junta de Andalucía cuando llegan para prestarles asistencia sanitaria. Y en esa tarjeta sanitaria sí figura su nacionalidad, de tal forma que con ese dato tú puedes ir al consulado del país correspondiente para decirle, Mengano, que es suyo, está aquí, a casa. ¿Qué pasa? Que la Junta de Andalucía, que tiene esos datos, no los da. De tal forma que tienes por omisión, iba a decir negligente, no, mucho peor, de la Junta de Andalucía a 52.000 inmigrantes clandestinos en territorio andaluz a los que no puedes devolver a su casa porque una administración pública, la Junta de Andalucía, se niega a facilitar a otra administración pública, el Ministerio del Interior, el Estado, vía delegación del Gobierno, la información precisa para cumplir la ley. Es que es fuerte, pero esta es exactamente la posición. Claro, ¿qué hace el PP ahora? Decir que no, vamos a cumplir la ley. Claro que es un poco tremendo. ¡Ah, fascista, vas a cumplir la ley! Estamos en un país de locos. Bueno, a ver si dejamos de estarlo, ¿no? Los críticos con este acuerdo, y sobre todo los críticos con la derecha en general, aluden a una supuesta incompetencia, en tanto que no tiene competencias la Junta de Andalucía para operar en materia de inmigración. De manera que esto no sería sino un canto al sol, un brindis al sol. Pero si es que en realidad solo se les pide que haga una competencia, que sí que es suya, que es entregar las tarjetas sanitarias a la policía, y se acabó. No tiene que hacer nada más. El resto del trabajo ya lo va a hacer la policía, que está pidiendo hacerlo. Insisto, el Ministerio del Interior, no las fuerzas represivas del Estado fascista, sino el Ministerio del Interior, que es una señora, ¿no? El ministro del Interior en España. ¿Quién es el ministro del Interior en España? La ministra del Interior... No, perdón, Grande Marlaska, que estaba yo pensando en Margarita Robles. No, esa es de ella defensa. fue secretaria de Estado en su día. No, Grande Marlaska. Es el Ministerio del Interior de España el que está pidiendo, en fin, insisto, del Partido Socialista, el que ejecutará la orden como es natural, porque se trata de cumplir la ley. Vamos a ver, o sea, en ninguna parte del mundo cabe todo el que quiera entrar así por las buenas, sin decir quién es. Es que, en fin, es de sentido común. Más leyes o futuras leyes a las que se ha comprometido el Partido Popular. Garantizar el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Y esto es muy relevante en el ámbito andaluz. Español también, pero andaluz en particular, porque significa que abre, mejor dicho, que consolida la seguridad de la educación concertada, por ejemplo. Claro, significa también la posibilidad, ya veremos hasta dónde llega el desarrollo de este punto, de vetar contenidos de carácter ideológico que la Administración impone de forma, por ukase, como decían los zares, ¿verdad?, en los centros de enseñanza. Y bueno, vamos a ver, por razones que tienen que ver con el delirio ideológico en el que vive España, se ha llegado a pensar que respetar la libertad de los padres para educar a los niños va contra la libertad general de la sociedad, las cosas que pasan en España. Esto lo que hace es reafirmar, para empezar, un principio de la Carta de Derechos Humanos de la ONU, que si los padres tienen el derecho a elegir la educación moral de sus hijos, que la Constitución española, por cierto, también recoge. La Junta de Andalucía, como otras administraciones de carácter socialista, habían forzado mucho la máquina para aislar a la educación privada, para erradicar particularmente la concertada, para imponer sus criterios ideológicos en la educación concertada, etc. A partir de aquí, todo cambia y crecen las posibilidades de libertad para los padres. Y muy en particular, va a permitir que aquellos que quieren elegir la educación de sus hijos, pero no pueden pagarse un colegio privado, puedan hacerlo. Porque con las leyes socialistas, los que no podemos permitirnos un colegio privado tremendo, no tenemos más remedio que ir a la pública. Claro. Luego aparecen otras medidas que a mi juicio son lo suficientemente ambiguas como para que ambos, tanto Vox como el Partido Popular, las anuncien y ya veremos cómo, cuándo y en fin, cómo se llevan a cabo, cómo se desplegan. Por ejemplo, el compromiso de la Junta contra el fundamentalismo islámico. Esto suena muy bien, desde luego, pero vamos a ver en qué queda. La lucha contra el turismo sanitario.
Claro, que tiene mucho que ver con eso de las tarjetas que antes hablábamos. El ahorro en la compra de medicamentos. La eliminación de subvenciones a lobbies ideológicos. Vamos a ir por partes si te parece, porque como hay tiempo, ¿verdad? Perdón. El compromiso contra el fundamentalismo islámico tiene que ver particularmente, y es Vox Populi en Andalucía, con la cantidad de mezquitas más o menos clandestinas, más o menos abiertas, de carácter claramente salafista, que han surgido en numerosos puntos de Andalucía, desde el barrio del Albaicín hasta la zona del Ejido, y que no controla a nadie. Y eso no puede ser. Yo no sé en la práctica en qué se va a traducir esto, pero ojo, los protocolos policiales y judiciales para actuar están ya. Bastaría con que no hubiera interferencias de carácter administrativo por parte de la Junta o de entidades dependientes de la Junta para que esto pudiera aplicarse sin mayor problema. El turismo sanitario tiene que ver fundamentalmente con población inmigrada, no tanto con turistas, digamos, ¿no? Es decir, gente que acude, se saca la nacionalidad y la tarjeta sanitaria, vuelve a su país y con esa tarjeta lleva a toda la familia a arreglarse la boca, por ejemplo, en España en lugar de Marruecos. Un ejemplo, ¿no? Y bueno, es lógico, porque es que al final son habas contadas. Es decir, yo sé que esto todavía hay almas sensibles que tardan en entenderlo, pero nuestra seguridad social, nuestra sanidad pública, nuestras autopistas, todas esas cosas no salen del cielo, las pagamos nosotros y tienen lógicamente un numerus clausus, o sea, cabe lo que cabe. Cuanta más gente entra, más cuesta, y cuanto más cuesta, más hay que pagar. ¿Hasta dónde podemos pagar para que el servicio siga siendo eficiente? Pues yo creo que ya no. Por tanto, es lógico que se controle quién se beneficia del estado del bienestar. Y lo lógico es que se beneficie primordialmente el que contribuye, no el que no contribuye. José Javier, la lucha contra las mafias de tráfico de personas. Así es. Tiene que ver con lo y que hemos hablado. en Andalucía es particularmente grave. Todos los que estamos metidos en el mundo de la información recibimos cotidianamente, yo a diario 2, y no, mi WhatsApp no me dejará mentir, mensajes de profesionales del mundo jurídico, policial, etcétera, que te cuentan lo que está pasando allí. Hace poco ha habido una operación, además, Romeo creo que se ha llamado, de desmantelamiento de redes de tráfico simultáneamente de drogas, de blanqueo de capitales y de inmigrantes, con detención de mandos policiales y de agentes aduaneros españoles. Es que el problema es realmente serio y todo eso hay que desarticularlo, por supuesto. Aquí aparecen además seguidas, cosa que llama la atención porque en principio parecen casi antagónicas, dos medidas también a las que se ha comprometido Juanma Moreno Bonilla, que son el ahorro en la compra de medicamentos y la rebaja fiscal. Exactamente. Bajar impuestos fiscal, y que los medicamentos sean más baratos. Y ahí vamos a ver, digamos, una parte, el envés de la hoja, a ver cuánta gente protesta y por qué. Porque uno de los grandes secretos, porque es secreto, de la vida pública en España, es cómo funciona el sistema farmacológico en relación con el sistema público de salud. Y qué criterios impone la industria farmacéutica para que finalmente unas compras, un gasto que viene financiado con los impuestos de los ciudadanos, revierta siempre en los mismos. ¿Y con qué ahorro? En Galicia se intentó hacer una aplicación propia de este criterio y rápidamente hubo maniobras, en fin, pero a cuchillo, de varios lobbies para impedirlo, porque hay muchísimo dinero metido por ahí en medio. Esta es la típica información que hay que seguir con tiento y cada vez que usted vea, fulano denuncia esta reforma, a ver para quién trabaja fulano. ¿Quién es este fulano y quién le paga? Exactamente. La eliminación de subvenciones a lobbies ideológicos. Esto suena maravillosamente. Y realmente es lógico, es decir, vamos a ver, esto es una cuestión muy de fondo, yo me alegro de que el PP lo haya entendido. Bueno, lo había entendido ya, pero que haya tenido el valor de afrontarlo, porque... Bueno, han sido lentejas, O las tomas o las dejas, claro. La cuestión es la siguiente, si la izquierda hoy domina en España desde el punto de vista de la opinión, hasta el punto de que nadie se atreve, o muy poca gente se atreve a decir en público lo que piensa, y cuando no piensas conforme al rebaño,
te conviertes en un maldito y en lugar de emitir desde la ciudad de la imagen, has de emitir desde aquí, es porque hay un trabajo previo de control de la cultura oficial, de la cultura pública, de más de 40 años, que la izquierda ha ganado y ha repartido y reparte buena cantidad de recursos entre los agentes que se encargan de difundir ese discurso para mantenerse en el poder ellos y seguir pagando a los otros. Si desaparecen esas subvenciones, desaparecen los voceros fundamentales de la ideología que sustenta a la izquierda en el poder. Y entonces nos vamos a reír, porque a lo mejor se oyen más voces. La reducción del gasto político y del gasto redundante, que esto tiene mucho que ver, entiendo, con poner en marcha, dicen, auditorías externas que levanten las alfombras de la Junta de Andalucía. Hemos visto todos, recordamos lo que pasó con la agencia IDEA esta, ¿no? La cuestión de los seres y demás, es decir, realmente en Andalucía, como en otros lugares, pero en Andalucía de forma, y esto no lo hace solo el PSOE, pero bueno, se crean un montón de estructuras que permiten desviar dinero para crear clientela política. Claro, ¿qué ocurre? Al final estás tirando el dinero a lo bestia, porque no solo solapas funciones de la administración, sino que además las solapas con entidades, organismos, etcétera, que no trabajan para el bien común, para el servicio público, sino para el poder privado del partido. Y por último, y ese también entiendo que va a escocer a algunos lobbies que han ganado muchísima envergadura en los últimos años y que van casi siempre adheridos a partidos de izquierdas, el apoyo a nuestras tradiciones, apoyo explícito a la caza, apoyo explícito a la tauromaquia. Vale. Esta es una de las banderas que entiendo que en Andalucía no pocos votos de Vox se han metido en ese saco, en el de la caza y el de las costumbres cinegéticas. Al margen de lo que piense cada uno sobre la caza y los toros, porque este es un debate que podemos tener otro día, Rafa y yo, pero hoy no es ese día que diría Aragón. El hecho es que esto le ha reportado efectivamente a Vox muchos votos del mundo rural, que era un mundo que hasta ahora votaba fundamentalmente a la izquierda, porque no veía que el Partido Socialista amenazara las dehesas, bueno, o los cotos, de los que mucha gente vive. Ahora sí, porque la izquierda ha abandonado su discurso de justicia social, todo lo discutible que sea, lo ha abandonado para subirse a otro discurso distinto, que es el de reforma moral, quieras o no. Y dentro de esa reforma moral resulta que el mundo tradicional vinculado a la naturaleza, por conflictivo que sea esa relación con la naturaleza, era el malo. Bueno, es interesante este punto. Creo que es muy interesante. Va a hacer además que para mucha gente el resto de los puntos suscritos pierda peso. Se van a fijar fundamentalmente en este para avalarlo, ¿no? Dime una cosa, dentro de estos puntos se cita de forma explícita aquella reversión de competencias en materia de sanidad, educación, etcétera. Ni rastro. Ni rastro de esa bandera, que es una de las principales banderas, si no la principal, que es la recentralización de las competencias. ¿Y la liberalización de la radiotelevisión en Andalucía? No, eso fue una de las exigencias que ayer existían y que hoy han desaparecido. Importante. Les voy a leer de seguido algunas de las leyes que yo considero más potentes y luego les haré una pregunta. Y a ti también, José Javier. Vamos a ver. Ojo, porque yo creo que esto es una revolución de carácter autonómico, pero no solo, lo desborda, de carácter nacional, y que no tiene que ver con este año 2019, sino que creo que es una revolución ideológica, sin parangón, sin ningún precedente en las últimas 4 décadas. Creación de una Consejería de Familia, colaboración de la Junta para la deportación de 52.000 inmigrantes ilegales, derogación de la Ley de Memoria Histórica, derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, compromiso contra el fundamentalismo islámico, apoyo a las tradiciones, a la caza y a la tauromaquia. Esto rompe, a mi juicio, con ese discurso hegemónico de la izquierda que es imperante desde hace 40 años en nuestro país. Por primera vez, 9 de enero de 2019. Esto, si efectivamente adquiere, en fin, se materializa, a mí me parece un punto y aparte en la política española. Nunca nadie se había atrevido a desafiar a los dogmas ideológicos de la izquierda de manera tan explícita y puesta en un compromiso político. Es verdad. Y es interesante porque, vamos a ver, en el PP han cometido muchos errores.
pero idiotas no son. De verdad, se lo digo yo, no son idiotas. Si asumen ciertos compromisos es porque saben que les van a reportar un beneficio. Y luego, por otra parte, está lo que decía Romanones, ¿no? Tú dame la ley que ya me cargo yo del reglamento. Claro. Ya veremos esto efectivamente en la práctica en qué se materializa. Ahora, a efectos de Vox, significa sin ninguna duda un triunfo. Porque puedes decir, no, yo intransigencia no. Yo planteé mis principios y hemos demostrado que algunos era posible transar, que dicen los argentinos. José Javier Esparza, entiendo que este va a ser uno de los asuntos fundamentales del gato al agua. 21:45, como ayer, segundo día de José Javier. Ayer no sé si vieron el gato al agua, estuvo fenomenal. Ha sido un placer, como siempre. Estuvo fenomenal él, que apareció en el gato y seguirá apareciendo. Hice una presentación, descendí en carne mortal en el gato al agua.